Buen día. Hoy vamos a ver lo que se llaman fenómenos del fuego, es decir, circunstancias en que el fuego se hace peligroso, especialmente para los cuerpos de bomberos que tengan que intervenir. Dentro de los peligros que hay en el combate de incendios, aparecen algunos fenómenos que son muy específicos y no son muy comunes, en algunos casos, en otros sí, como lo que se llama flashover o inflamación súbita generalizada, cuando todos los humos de combustión que hay en un lugar se prenden fuego de golpe, con todos los elementos que se puedan estar con posibilidad de quemarse. El backdraft, que es una explosión de humo reverso, es decir, la explosión va hacia afuera y sale como el rebufo de un cañón. Fenómenos como el boil over o la ebullición desbordante que ocurre en los tanques de combustible, el slope over, que es un fenómeno parecido con la diferencia que el combustible sale en forma de espuma, y el bleve, que es la explosión de un tanque o recipiente que está sometido a temperatura y que de repente explota sin avisar. Ahora los vamos a ver uno a uno, como para que tengamos una idea. El más peligroso desde el punto de vista de la intervención es lo que se llama backdraft o explosión de humos. ¿Qué es lo que pasa? En un ambiente cerrado hay un proceso de combustión, un incendio. En un momento dado, el oxígeno que hay en el lugar se acaba, o sea, se consume porque no tiene entrada de oxígeno, está mal ventilado y no pasa, Entonces se forma una gran cantidad de gases calientes, gran cantidad de monóxido de carbono, que es un gas explosivo, hay temperatura, y lo que falta es oxígeno. Entonces, al faltar oxígeno porque se consumió, se va produciendo monóxido, una combustión incompleta, y entonces el humo se acumula dentro del espacio, hay temperatura, hay monóxido, y lo único que falta es, como para completar el triángulo del fuego, una entrada de aire. Si de repente se abre una ventana, se rompe una ventana o se abre una puerta y entra oxígeno, todos los gases que están comprimidos y están calientes y están almacenados dentro de ese espacio salen en forma de bola de fuego, alcanzando todo lo que tienen por delante. En este caso, los bomberos en muchos casos resultan quemados por este tipo de cosas, por este tipo de fenómeno. Ahí tenemos lo que sería la explosión de esos gases y humos que están contenidos en un espacio, quemándose y saliendo, en este caso, por una ventana. Ahí podemos ver en una simulación que se hace, cuando los humos se prenden fuego y sale una bola de fuego junto con los humos y arrastra todo lo que está por delante. Aquí hay marcas como para que se vea el tamaño de la explosión que se produce. Eso se llama backdraft o explosión de humo. Esta sería la bola de fuego que se produce cuando todos los humos de combustión de un ambiente cerrado se prenden fuego en forma instantánea y tienden a producir una bola de fuego y una explosión que arrastra todo lo que está por delante. Si los bomberos estuvieran parados en este lugar, los prende fuego, los quema. Otro fenómeno se llama flashover. El flashover es un calentamiento de todo lo que está en un espacio cerrado. Es decir, comienza el fuego, se empiezan a quemar las cosas, pero el calor radiante va calentando el resto de las cosas. La recirculación de humo y gases calientes va calentando todo lo que está dentro. Y se va produciendo lo que nosotros conocimos como una destilación pirolítica, es decir, se va calentando los materiales, sea madera, espuma de goma, telas, cuero, lo que fuere, y en un momento dado todo eso se prende fuego de golpe, y se prende fuego a nivel de techo especialmente, produciendo una llama muy intensa. Esto, si lo viéramos en un gráfico, podríamos ver que comienza el incendio, empieza a aumentar la temperatura, se va produciendo un fuego, se va calentando absolutamente todo, y en un momento dado, todo se prende fuego de golpe. Y entonces aparece una combustión generalizada, donde todo está prendido fuego y se va quemando al mismo tiempo,
hasta que todo se prendió fuego y se quemó y el incendio va decreciendo. Ese flashover se produce especialmente en los incendios de las casas, que es el lugar donde más común se lo ve, y estamos hablando de una temperatura de ambiente del orden de los 483, 500 grados para hacerlo redondo, donde todas las superficies combustibles arden igual que los gases al mismo tiempo. Ese fuego se puede visualizar fácilmente porque corre a través del techo, a través de la parte superior de la edificación o del ambiente donde hay un incendio, y todos esos humos se queman y todos los productos se queman al mismo tiempo. Ahí podemos ver lo que sería un flashover, donde hay un incendio original, todos los humos y gases se acumulan arriba, se destiló todo lo que se podía destilar y de repente se prende fuego. Ese fenómeno se llama flashover. Ahí podemos ver cómo los humos y gases de combustión se queman a nivel de techo, prendiendo fuego todo lo que está a su alrededor. Es muy impresionante porque el fuego se ve como que corre, camina a través de un ambiente, a través del techo. Ahí es donde los bomberos tienen que tener muchísimo cuidado para no ser quemados por este fenómeno. Hay un fenómeno parecido, que es el rollover o flame over, donde ocurre un fenómeno similar, pero a gran velocidad. Techos y paredes que contienen elementos combustibles se van calentando y en un momento dado se prenden fuego y todo eso está prendido fuego en forma súbita. Ese es el peligro, es decir, que no avisa, sino que se prende fuego de golpe. Ahí podemos ver cómo en un fuego todo se prendió fuego en un instante y el peligro grande es para los bomberos. Otro fenómeno del fuego que es bastante más común de lo que parece es lo que se llama tornado de fuego o vórtice. Es cuando los fuegos generalizados, especialmente en fuegos al aire libre se produce esto, tienen una extensión muy grande y entonces las corrientes convectivas de aire caliente van entrando a la zona de fuego y van produciendo una espiral y van haciendo que las llamas tomen temperatura, velocidad y altura. Y del mismo modo que se produce un tornado de viento, se produce un tornado de fuego, un vórtice de fuego. Ese se llama efecto vórtex y es cuando el fuego va girando hacia arriba. Esto se ha visto mucho últimamente en los últimos tiempos en los incendios que hay en California y en los grandes incendios en Australia que hubo este año, donde miles de hectáreas se quemaron y ahí se pueden ver cómo el fuego se eleva rápidamente formando un vórtice de fuego alimentado por las corrientes de aire caliente que suben, lo aceleran, lo alimentan y le dan velocidad. Es un fenómeno del fuego que se llama tornado de fuego o vórtice. Un peligro muy grande es lo que se llama el boilover. El boilover es un fenómeno que ocurre normalmente en los tanques de combustible, de almacenamiento de combustible. Especialmente cuando en ese tanque se produce un incendio, ese incendio vuela la tapa, esto ocurre en los tanques que tienen techo fijo, vuela la tapa, se prende fuego y hay el riesgo grande es cuando hay agua en el fondo del tanque. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno donde el combustible se empieza a calentar. Es decir, el fuego está arriba, se van calentando las masas de combustible hacia abajo y esas masas de combustible toman una temperatura del orden de los 800 grados. En un momento dado, esa masa de combustible caliente toma contacto con el agua que está en el fondo del tanque. Normalmente los hidrocarburos tienen una proporción de agua que se va decantando y entonces, como son más livianos que el agua se almacena abajo y el hidrocarburo arriba. ¿El problema cuál es? Que en un momento dado la temperatura de toda la masa de combustible que está por encima del agua tiene una temperatura tal que permite que supere los 100 grados de temperatura cuando el agua pasa de estado líquido a estado vapor. Cuando pasa de estado líquido a estado vapor,
toda la masa de agua que está en el fondo del tanque se evapora súbitamente, es decir, se calienta, está presurizada porque tiene toda la presión de la altura del combustible que tiene por arriba, y cuando se evapora, se expande 1600 veces, es decir, imaginen una capa de agua de 50 centímetros que de repente se transforma en vapor y aumenta su volumen 1600 veces. Eso lo que hace es expandirse muy violentamente y arroja todo el combustible que está por encima hacia afuera y hacia arriba. Es decir, eso se llama ebullición desbordante y es un efecto similar al que nosotros podríamos ver en una lechera. Cuando nosotros ponemos leche a hervir y se evapora, perdón, se hierve violentamente y se desborda de la lechera. Aquí, en lugar de ser leche, es combustible que está prendido fuego. Por lo tanto, todo lo que está alrededor recibe una lluvia de fuego del combustible prendido. Eso se puede ver en los tanques de combustible, y el riesgo grande es que esto salta hacia arriba y produce un fuego que cae sobre los bomberos que puedan estar alrededor. Aquí tenemos algunos gráficos donde podemos ver cómo ocurre esto. Es decir, imaginemos un incendio de combustible, la onda de calor va hacia abajo, va calentando el combustible hasta que llega al agua que está acumulada en el fondo. Cuando llega al agua que está acumulada en el fondo, todo ese fondo de agua se transforma en vapor. Al transformarse en vapor, lo que hace es expandirse y empujar todo el combustible que está por arriba hacia afuera, es decir, lo tira hacia arriba y hacia afuera, y produce una gigantesca bola de fuego que puede llegar a una distancia de 100 metros aproximadamente en el radio del tanque, con lo cual cualquier persona que esté ahí alrededor muere quemada viva en forma inmediata. De esto hay antecedentes muy grandes y hay muchísimos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto muy fuerte de lo que es una explosión de ese tipo, donde ustedes pueden ver la altura a la cual llegan las llamas, o en este caso, donde se está produciendo algo que parece un hongo de una explosión atómica. Es combustible que está prendido a fuego y que sale disparado hacia arriba. Estos incendios ha habido muchos, pero el que más se recuerda es uno que ocurrió en 1982 en la central eléctrica de Tacoa, en Venezuela, donde empezaron a arder unos tanques que estaban por encima de la central, al borde de una colina, es decir, los tanques estaban arriba de la central, como unos 1000 metros aproximadamente, y abajo de los tanques había mucha cantidad de agua. Entonces, en un momento dado se produce ese boilover y el combustible sale hacia arriba y sale, cuando cae, sale por la ladera de la montaña y llega hasta el mar, quemando a una cantidad muy grande de personas, especialmente cuerpos de bomberos que estaban en la zona, donde se produce una cantidad muy importante de muertos. Aquí tienen ustedes cómo queda el tanque, se puede ver el tanque de combustible destruido y el resto de combustible que está en el fondo. Esto ocurrió en 1982, fue uno de los boilover más grandes que se recuerda, por el tamaño de los tanques y por la destrucción que produjo. En este boilover, en este incendio en la central eléctrica de Tacoa, en el año 82, se produjeron 180 muertes, es decir, la mayoría personas de los cuerpos de bomberos que estaban en la zona, personal civil, vecinos que vivían cerca de la central y otro personal de ayuda que recurrió al lugar. En general, los incendios, los boilover o incendios de tanque suelen ser muy grandes, muy difíciles de contener y son súbitos, es decir, ocurren en forma violenta e intempestiva, con lo cual es muy difícil poder salir del lugar. Hay un fenómeno parecido que se llama slope over o rebosamiento superficial, donde el combustible hierve, es decir, la sensación que da es que se calienta y hierve, y se produce un rebosamiento superficial, es decir, que el combustible salta fuera del tanque, pero como en oleadas, y va quemando alrededor y se va desparramando. Esa es una de las razones por las cuales alrededor de los tanques de combustible hay lo que se llama un endicamiento, una pileta,
un pretil que es para contener esos derrames. Ahí aparecen donde hay el mismo fenómeno, y eso ocurre porque hay capas intermedias donde se produce una emulsión entre el combustible y el agua que se está usando para extinción o enfriamiento, y ocurre un fenómeno similar, pero no tan violento como el boil over. También hay un frozover o rebosamiento espumoso, donde la espuma y el agua que se usa se mezclan con el combustible, comienzan a hervir, producen un hervor y forman una espuma que cae fuera del tanque, produciendo efectos secundarios como bolas de fuego que se prenden afuera. Un último fenómeno es lo que se llama una bleve. La bleve es un tipo de explosión muy especial. El término bleve viene del acrónimo inglés Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, es decir, la explosión de los vapores expandidos de un líquido en ebullición. Esto ocurre en tanques de combustible, en camiones tanque, en esferas de gas y en muchos otros lugares donde el producto está presurizado, en muchos casos está líquido, y termina produciéndose una gran explosión. ¿Cómo ocurre esto? Imaginemos el vuelco de un camión que se prende fuego. Un camión, por ejemplo, gasero, uno de esos camiones que llevan gas. Entonces, el fuego que se produce abajo va calentando el producto, va calentando el combustible, va calentando el tanque. El primer efecto es que se producen fugas a través de las válvulas de seguridad, es decir, aquí tenemos tres ejemplos, un tanque chico, uno mediano y uno grande. Este sería el tamaño de un camión que lleva gas licuado por la ruta. Los vemos nosotros aquí en Buenos Aires, por Panamericana y por muchas rutas, y entonces se prende fuego por debajo del tanque, esto va calentando el combustible, perdón, en este caso sería gas, que está presurizado, aumenta la presión porque se calienta el gas, abre la válvula de seguridad y empieza a salir gas presurizado, pero el gas, a medida que se evapora, va dejando las chapas del recipiente que se calienten. En un momento dado, las chapas del recipiente, que además está presurizado por dentro por la expansión del gas, se rompen súbitamente y se produce una gigantesca explosión. ¿Por qué? Porque todo el líquido que está dentro, o sea, el gas en estado líquido que está dentro del tanque, se expande violentamente, como si fueran miles de millones de gotas de gas en forma de lluvia, y todo eso se prende fuego súbitamente, produciendo una gran explosión que se llama bleve. Básicamente, la única solución o la única precaución que se puede tomar en estos casos es tratar de enfriar el recipiente con monitores y tirando agua a distancia para que no haya nadie cerca que pueda ser alcanzado por la explosión. Esto puede ocurrir en una bombona de gas que se prende fuego, en el ferrocarril, en los vagones tanque que tiene el ferrocarril, donde llevan combustibles líquidos, y en muchos otros recipientes donde pueden producirse explosiones. Aquí tenemos dos explosiones, una en Kingman, Arizona. Esto fue por el año 80 aproximadamente, donde un vagón tanque conteniendo gas se prendió fuego, empieza a levantar temperatura, la temperatura hace que se active la válvula de seguridad, que es lo que nosotros vemos aquí. En este es un incendio en una usina en Seveso, en Italia, donde se produce un efecto de explosión de tipo bleve, y lo que ocurre en un momento dado es esa explosión que ustedes ven ahí, característica, que parece una explosión atómica. ¿Por qué? Porque todo el combustible se expande violentamente y se prende fuego en forma instantánea. El otro riesgo que tienen las bleves es que las partes del recipiente pueden salir disparadas hasta 300 metros de distancia. Por lo tanto, un vagón tanque o un tanque de un camión puede estallar, reventarse, explotar y partirse en pedazos, y lo que sale disparado son las partes metálicas como si fueran proyectiles. Esto ha ocurrido en muchos incendios grandes. Hay un antecedente en México cuando se prende la petroquímica de Pemex, donde ocurre un efecto similar en las esferas de gas.
Y ahí tenemos el momento en que todo el combustible de ese vagón tanque que nosotros veíamos antes se expande violentamente. Esto es combustible, en este caso gas, que hace una gran nube, y después de esta expansión violenta del líquido transformado en microgotas, en millones de metros cúbicos de combustible expandido, se produce el encendido. Una vez que se produce el encendido, lo que nosotros vamos a ver es una explosión de este tipo. Esta es una explosión típica de los bleves, donde el efecto y la sensación es de una explosión casi como un hongo atómico, pero es combustible común que se expande violentamente. Ahí tenemos una bleve ocurrida en el medio de un pueblo por donde pasaba el ferrocarril, donde hubo un descarrilamiento, y ese descarrilamiento produjo el vuelco de algunos vagones conteniendo combustible, se prendieron fuego, se van calentando, se evacúa la zona, obviamente, pero en un momento dado, si eso no se controla, se puede producir este tipo de explosión. Esta es una explosión típica de un bleve, donde todo lo que está alrededor del recipiente, en un radio de entre 100 y 300 metros aproximadamente, dependiendo del tamaño del recipiente. Puede ser un recipiente muy grande que produce una bola de fuego gigantesca, hay un cálculo para hacer, y todo lo que está alrededor se prende fuego y es arrasado por la explosión. Estos son fenómenos atípicos, no son de todos los días, pero es bueno que uno conozca cuáles son los riesgos que tiene la extinción de los incendios y las posibilidades de que esto pueda ocurrir. Muy bien, con esto terminamos los fenómenos del fuego y seguiremos con otro tema. Buen día.